Ellos va a presentar unos 20 minutos y luego de eso, al final de las 3 presentaciones, pues ustedes estarían invitadas a hacer preguntas a los ponentes. En primera instancia, vamos a escuchar a la doctora Lauren Bonilla, conocida como Lauren Bonilla Mercha. Ella es doctora académica en Historia del Arte con experiencia nacional e internacional. Es docente, investigadora, curadora y consultora de arte, museos, mediación y patrimonio. Recibió su bachillerato en Historia del Arte de Barnard College de la Universidad de Columbia en Nueva York y su doctorado en Historia del Arte del Centro de Estudios Superiores de la Universidad de Ciudad de Nueva York. Forma parte de la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica y es académica de Humanidades y Turismo en la Universidad Nacional Campus Liberia. Anteriormente fue docente en Parsons The New School of Design y Kingsborough Community College en Nueva York. Ha publicado y brindado conferencias sobre el arte moderno y contemporáneo de Costa Rica, así como de temas museológicos. Actualmente es tesorera del Comité Costarricense del Consejo Internacional de Museos, ICOM Costa Rica, y tesorera de la Alianza Regional ICOM Latinoamérica y el Caribe, ICOM-LAC. En el 2020 fue nombrada copresidenta del Comité Permanente sobre la definición de museo, ICOM Define, a cargo de proponer una nueva definición de museo para esta organización global en el 2022. Muchas gracias, Laura. Entonces tenés 20 minutos aproximadamente. Muchísimas gracias, doña María Clara, y muchísimas gracias al posgrado de Filosofía y a Bertolt por la invitación de considerar los temas que yo trabajo, pero particularmente desde una perspectiva como más filosófica. Entonces, aprecié mucho el reto y el ejercicio para lo que les he preparado hoy. Déjame compartir aquí la pantalla. Como mencionó doña María Clara en su introducción, yo soy historiadora de arte y pues qué es lo que me fascina de la historia del arte es que es una manera de conocer la trayectoria humana por medio de imágenes. La creación artística traza el tiempo y es el arte un marcador, un documento real de los lapsos históricos. Como bien se sabe, la historia es una construcción parcial. Los museos que albergan el arte y lo exhiben al público también fabrican la historia, pero me gustaría pensar que lo hacen con un poco más de libertad que la academia, ya que la flexibilidad de los museos que han adquirido en el siglo XXI les permiten pensar de forma plural y hasta que intersectorial. Me inspiran las palabras de Antonio Pizza que dijo, y lo cito, la comprensión del pasado, entonces, no es en absoluto una práctica de constatación científica de una supuesta verdad de los hechos, sino una apertura de posibilidades. Es decir, una creación de visiones del mundo según la experiencia propia del arte, de la religión, de la filosofía y de la política. Cierro la cita. Y a mí me gustaría añadir a esta lista de visiones de mundo el amor, la naturaleza, la identidad, y habrán más conceptos de nuestra compleja condición humana con los que se abren esas posibilidades de una diversa mirada. Las exposiciones pueden ser espacios que generan reflexión y comprensión, no solo del pasado, sino del presente y del futuro también. En el museo, el arte puede tener una función mágica en el tiempo, relacionándose con el espectro temporal. Una obra de arte nos puede hablar de una era perdida, pero también nos puede hablar de hoy, del tiempo en que vivimos, y nos puede invitar a considerarla diferente, ojalá de una forma que conduce al bienestar. Cuando una exposición cuenta con una curaduría inventiva, y en el mejor de los casos también rigurosa, es brindarle al espectador una plataforma para movilizarse en el tiempo y el espacio. En el museo, uno es libre de ser quien es y de concebir en la realidad como uno desea. Ante obras de arte que son una reflexión y un reflejo de un momento específico del pasado, el museo nos brinda la oportunidad de posicionarnos,
de definirnos por un instante ante este otro mundo que es la obra. El arte habla su propio idioma y es un idioma que todos tenemos el derecho a interpretar. Sin embargo, hay que auspiciar el deseo por experimentar el arte. Y hoy en día los museos están entre los que más se dedican a fomentar este interés, buscando generar espacios para la reflexión en torno al arte, facilitando un diálogo entre artistas y el público. En mi charla de hoy, me gustaría considerar estas aseveraciones explorando varias exposiciones recientes y actualmente abiertas al público que me hacen ponderar sobre cómo es que los museos forman narrativas de lo que somos, de nuestra identidad y de la manera en que las comunidades atraviesan el tiempo. Un comentario que quisiera hacer es que las 3 exposiciones están disponibles virtualmente también en formato digital y esto creo que también habla sobre nuestros tiempos. Entonces es muy emocionante poder acceder a todas estas exposiciones de forma virtual y los invito a que vean estas exposiciones que les voy a compartir. El primer ejemplo es de la exposición que celebra el Bicentenario en el Museo Nacional, Blanco, Azul y Rojo. En este caso, vemos al museo marcando el tiempo con su gestión y exposición de colecciones de objetos y arte, sacando a la luz imágenes que complementan la manera en que concebimos la nación y el pasado. Se va contando una historia por medio de imágenes y a veces esa historia se vuelve a contar y se edita nuestra noción del pasado. Por ejemplo, este paisaje que estamos viendo de Gustav Lagenberg, artista alemán que viajó por Latinoamérica y pasó por Costa Rica, nos da una impresión de una pequeña aldeana, San José, de cerca de 1891. Pero si comparamos esta imagen con otra, que yo creo que es la primera vez que se ha exhibido, este cuadro anónimo, que es parte de esta exposición, del San José antiguo, que los curadores han podido identificar pertenece al tercer cuarto del siglo XIX, pues nos damos una gran idea de cómo más bien hubo crecimiento y que de una generación, más o menos 1860, de la obra que están viendo a mano superior izquierda, comparado con la imagen de abajo a la derecha, pues nos damos una idea que no, que más bien iba en crecimiento. Ese auge cafetalero pues se ve en la infraestructura de la ciudad. Otros ejemplos que me han parecido interesantes son estos cuadros que son parte del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, que no se ha publicado mucho sobre estas piezas de Lorenzo Fortino. Estas son 2, esta y la siguiente, 2 obras que hablan sobre la batalla de la Angostura, o sea, el momento en que trata de volver al país el expresidente Mora Porras y que el ejército costarricense pues lucha en contra de esa inserción. Y pues es interesante considerar en un país como el nuestro, en donde no pensamos que tenemos una historia pasada militar, pues que sí, definitivamente hay que rescatar ese componente de lo que fuimos, ¿verdad? O simplemente algunas imágenes que traigo aquí a la mesa que a mí me han encantado poder deleitar la mirada con una imagen como esta, ¿verdad? La inserción de la modernidad en el bananal, ¿verdad? Entonces me imagino un limón caluroso con ese ferrocarril ahí. Y también tratar de cambiar los relatos que se han venido gestando a través de la historia y los tiempos en nuestro país. Por ejemplo, a mano izquierda de estas 4 imágenes, vemos, y esto es el texto curatorial, las élites promovieron representaciones de las poblaciones indígenas que buscaban resaltar el aspecto exótico de estos grupos, como por ejemplo esta mujer blanca, disfrazada de indígena y rodeada de objetos precolombinos. Y ahí, pues ellos están curando una exposición donde van conjuntando esas imágenes de ese imaginario que se trató de construir a la par de personas que son indígenas verdaderamente, de una realidad que se había dejado por lado por mucho tiempo.
Paso ahora al siguiente ejemplo de la exposición del Museo de Arte Costarricense, titulado Recuperar y Reimaginar en las nuevas adquisiciones de 2018-2021. Cuando los museos adquieren obra antigua, es una revisión de la historia, un volver al pasado y un deseo de integrar algo más al acervo de lo que constituye la narrativa artística de un lugar. Cuando los museos adquieren una obra contemporánea, es como ir escribiendo la historia, definiendo el arte, el estilo, la imagen de la actualidad que perdurará en el tiempo. Siempre será errada por incompleta, pero es una tarea que se tiene que dar. Lo opuesto sería no coleccionar nada. Y en este sentido aplaudo la iniciativa del Museo de Arte Costarricense de incrementar su acervo y darle el debido cuidado, aún si implica una gran responsabilidad que pueda que no sea sostenible en el tiempo. Entre las nuevas adquisiciones, hay varias que me han llamado y captado la atención, como este paisaje, obra muy reciente del artista Ulillo, conocido principalmente por su arte callejero. Este cuadro se inserta dentro de la tradición paisajística costarricense. La geometrización nos recuerda las exploraciones que hicieron artistas como Manuel de la Cruz González o Dinora Bolandi, pero ante esta obra reflexioné también que me hace pensar en el camuflaje de los fatigas militares y por ende en la ayuda militar que recibimos en Costa Rica de los Estados Unidos en su guerra contra la droga y el narcotraficante. Ese narcotraficante que se encuentra actualmente inmerso en estos rincones perdidos, antes concebidos idílicos de nuestro país. Y así mi mente, al contemplar estas imágenes y en conjunto con estos otros paisajes que han adquirido en el museo, me permiten atravesar el tiempo de una Costa Rica que se ha ido contando por medio de paisajes y que llega a la actualidad con cierta incertidumbre identitaria. Otro aspecto que me alegra mucho de ver dentro de las adquisiciones exhibidas es el esfuerzo por empezar a abordar la diversidad sexual dentro del coleccionismo. Hay un fuerte componente homoerótico en la exposición que trae a la mente una reflexión sobre nuestros tiempos, de estos momentos de importantes logros por la igualdad de género en nuestro país. Claramente falta mucho camino por recorrer para llegar a la verdadera igualdad, pero el hecho de que una colección estatal pueda adquirir y exhibir dichas piezas sin ninguna represalia habla mucho de los avances en derechos humanos que se han ganado en Costa Rica. Los textos curatoriales también comentan sobre el esfuerzo por alimentar la colección con arte erótico, que permite entrar en un espacio que revela la fluidez de género y del deseo, temas tantas veces considerados tabú. El simple hecho de abordarlos y poder no solo ver esta obra, sino que saber que está en la colección del MAC, nos puede dejar tranquilos de que está ahí, al menos por el tiempo que existe el museo, y por ende que queda representada esta libertad sexual que vivimos en la actualidad y por la cual tanto se ha luchado. El último ejemplo sobre el cual les voy a compartir es la trilogía de exposiciones de Reimaginar, planteadas por los museos del Banco Central. En este caso siento que nos marcan el tiempo de otra manera, no necesariamente una revisión de la historia del arte nacional y del paisaje cultural, sino un traer a la mesa nuevas lecturas de piezas, en muchos casos desconocidas o de artistas menos exhibidos. Al exponer y poner en diálogo con el público en este momento de pandemia a artistas como John Dinnerman o Tamara Ábalos, que estamos viendo la obra de Tamara ahí enfrente, es conjugar diversas voces para reflexionar sobre esta extraña época que estamos viviendo de manera colectiva, pero que tiene un gran impacto distinto para cada uno de nosotros. Estas exposiciones son una invitación a reimaginarnos, de reimaginar la comunidad, la frontera y el cambio. Sobre la actual exposición, dice la directora de la institución, doña Vicky Vargas, y la cito, llegamos así a reimaginar el cambio, con la convicción de que tenemos mucho más que aprender sobre los alcances del patrimonio cultural que atesoramos, en términos de su relación con las personas y de su capacidad para arrojar luces sobre el presente. Y cierro la cita. El trabajo es liderado por la curaduría, pero ampliamente complementado por los otros departamentos del museo, han creado una serie de iniciativas que permiten al público contemplar y tal vez así mejor comprender y abordar de forma positiva el entorno cambiante que estamos viviendo en este periodo.
Y aquí les quería compartir algunos de las iniciativas que componen parte del esfuerzo de esta exposición. Primero, una gran serie de pequeñas entrevistas con artistas, que esta es una joya para historiadores de arte tener todas estas grabaciones. Aquí ven 6, pero son como una veintena de entrevistas cortas en donde se les habla y se les pregunta sobre este momento que estamos viviendo de la pandemia y pues la inserción de su obra dentro de estas exposiciones. Y también una exposición virtual que tiene diferentes elementos, que plantea preguntas que creo que es muy importante para generar un pensamiento crítico en el público. ¿Cómo sería el universo sin cambios, por ejemplo? Y esta es parte de esta plataforma que uno puede acceder de la exposición, que incorpora también ejemplos de ciertos videos sobre temas que ellos pues incorporan dentro de este proceso. Y también actividades que uno puede desde su casa hacer para reflexionar sobre estos mismos temas. ¿Cuáles acciones has dejado de hacer o cuáles acciones has empezado a hacer que implican formas de resistencia a la sociedad de consumo? ¿Verdad? Y así la gente participa de esto, es un espacio participativo. Y uno último que les quería enseñar, porque a mí me encantó, es cada persona convive de formas distintas con el cambio. ¿Con cuál de estos seres o elementos te identificas? Y pues ahí salen como 12 opciones y me encantó porque yo me identificaba con jengibre y yo qué raro, yo que me siento como jengibre, pero aparentemente soy jengibre. Entonces, pues desde puntos de partida muy diferentes, estas 3 exposiciones nos invitan a reconcebir quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Los valores que motivan la labor del museo mutan. Las personas que llevan la dirección cambian. Las obras adquiridas, exhibidas y o preservadas pueda que alteren el discurso institucional y por ende los relatos vuelven a renacer con otro semblante. El arte exhibido en museos, por ende, marca los tiempos y vuelve a crear las narrativas visuales del pasado. Pero eso implica que es un lugar que se repite, que no se renueve. Desafortunadamente, en muchos casos sí, los museos suelen ser bastante aburridos por más esfuerzo que se piensa poder dar. Pero sugiero que la única manera en que verdaderamente se pueden renovar estos relatos es al permitir que los museos entren a los espacios sociales, abriéndose e invitando a su público a participar del arte y de la cultura, tal como ha sido el ejemplo de los museos del Banco Central. Se pueden adoptar temáticas urgentes como hilo conductor de exposiciones, algo que han hecho muchos museos y algunos en Costa Rica al seguir el llamado de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero lo más importante es permitir que coexistan diversas versiones de un mismo asunto, comprendiendo de tal manera que esta complejidad nos enriquece y nos permite tener una mejor comprensión de los tiempos en que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por presentarnos esta nueva visión de museo y estoy segura que luego habrá muchas preguntas. A continuación, vamos a escuchar al doctor Bernd Mackenbach, quien es profesor catedrático de la Escuela de Historia, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, e imparte clases en el programa de posgrado en Historia, el programa de posgrado en Literatura y el programa de doctorado en Estudios de Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Es coordinador del Centro Regional Centroamérica y el Caribe del María Sibila Merian Center para los Estudios Avanzados Latinoamericanos e investigador, así como miembro del Comité del International Management Committee del proyecto Connected Worlds, el Caribe, Orígenes del Mundo Moderno. Del 2012 al 2018 fue catedrático Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD. Se doctoró en Filosofía y Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Berlín con la tesis Carlos Fonseca y el Sandinismo, y se habilitó como docente universitario en literatura hispanoamericana en la Universidad de Potsdam con la tesis La Utopía Deshabitada, la novela nicaragüense de los años 80 y 90.
Fue profesor invitado de universidades en varios países latino y centroamericanos, México, Chile, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, y director del Centro de Información para Centroamérica del Servicio Alemán de Intercambio Académico del 2003 al 2009. Tiene varias publicaciones, libros y artículos sobre historia, política y literatura centroamericanas y del Caribe. Es co-coordinador del proyecto Hacia una historia de las literaturas centroamericanas, coeditor de ISMO, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, miembro fundador de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, la Red ISCA, coordinador de la Red de Estudios Transariales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, y miembro del Consejo Editorial de varias revistas académicas. En el 2010 recibió la Cruz Federal del Mérito de la República Federal de Alemania por sus méritos especiales en la cooperación académica entre Alemania y América Central y en la investigación y enseñanza sobre América Central. Don Werner entonces tiene 20 minutos para su presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doña María Clara, por esta amable presentación. Muchísimas gracias a Bertolt Salas, al posgrado en filosofía, por haberme invitado a esta mesa redonda. Me alegra mucho compartir este espacio también junto con Laura Bonilla. Voy a hablar sobre el tema, espero que me escuchen bien porque ahora comienza a caer un aguacero fuerte aquí en San Pedro. Voy a hablar sobre el tema la novela y el tiempo, historia, memoria y ficción. Sin lugar a duda, hay múltiples dimensiones de las relaciones de la novela, la narración literaria con el tiempo. Entonces sería algo presumido pretender disertar sobre esta compleja conexión y vinculación en general. Más bien voy a hablar sobre algunos de sus aspectos que tienen que ver con el papel de la literatura, en especial la novela, en la generación de conocimiento sobre el pasado, especialmente en comparación con la historia, la historiografía. Tanto el novelista, la novelista, el historiador, la historiadora se enfrentan al pasado desde una distancia. Esta distancia puede ser abismal, si es la historia antigua, por ejemplo, o si es una narración sobre algo que pasó hace 2000 años o más, por ejemplo. Tenemos especialmente en la historiografía, pero también en la literatura, si nos acercamos, nos intentamos acercar al pasado, una situación en que nuestra materia prima o el objeto de estudio, de creación, ya no está, ya no es. Es muy diferente de otras disciplinas en la academia, en las ciencias. Intentamos hablar, construir una narración sobre algo que ya no está presente. Tenemos que, de cierta manera, inventar esto, lo que estaba, tenemos que acercarnos desde una distancia y para esto nos ocupamos, nos valemos de algunas huellas de lo que ha quedado, de lo que ya no es y ya no está. Voy a volver a este aspecto un poquito más adelante. De hecho, cualquier relato, especialmente literario, es una narración sobre el pasado. Entonces, toda novela contiene referencias a tiempos y acontecimientos pasados, sean esos reales o imaginados. Incluso la ciencia ficción habla de hechos que habrán pasado, entonces también serán hechos que habrán pasado en un futuro. Esto lo podemos ver ejemplarmente en la novela llamada histórica. Cuando podemos hablar específicamente de novela histórica o con referencias históricas, según la clásica definición de George Lukács, nos encontramos frente a una novela histórica cuando la vida de los sujetos representados está subeditada a las condiciones sociopolíticas y culturales de su tiempo. Es decir, cuando el pasado histórico no es reducido
a ser un mero escenario o telón de fondo para los acontecimientos narrados, o lo que Holombach llamó el efecto de lo real. En una palabra, los hechos del pasado deben cumplir una función significativa en la trama de una novela histórica. Al mismo tiempo, los hechos narrados del pasado deben también tener un carácter histórico para que una novela sea leída como tal. No cualquier acontecimiento, cualquier hecho pasado o del pasado vale como histórico, sino es simplemente un acontecimiento de que ya pasó. Sin embargo, el concepto de lo que se considera de interés para la historia, para la literatura, el concepto de lo que se comprende como histórico, no es en sí mismo estable y ahistórico. Por el contrario, el concepto de histórico ha cambiado en la historia de la historiografía misma. Es por una construcción a posteriori y retrospectiva que los acontecimientos del pasado, los cuales carecen de una relación causal, lógica o natural, entre comillas, y suelen ser inabarcables en su totalidad para los contemporáneos, al igual que para las generaciones posteriores, es por una construcción a posteriori que se convierten en hechos históricos. En el desarrollo de la historiografía como disciplina, el concepto de lo histórico ha experimentado múltiples y constantes cambios, muy en particular a lo largo del siglo XX. Tradicionalmente y durante siglos, la calificación de histórico en la historia de eventos, en la geohistoria y la historia política se restringía a los acontecimientos y personajes normalmente de género masculino que desde una perspectiva retrospectiva asumían un papel fundacional, relevante y significante en el devenir temporal de los colectivos humanos, sea un pueblo, una etnia, una nación, una clase, etc. Con la profesionalización y cientificación de la historia como disciplina a partir del siglo XIX, el concepto de lo histórico experimenta un cambio radical y se abre hacia otras dimensiones del pasado, especialmente al inicio hacia la historia económica y la historia de los movimientos sociales, en un proceso que se radicaliza a partir de las primeras décadas y a lo largo de todo el siglo XX, con especial énfasis en la historia de las estructuras de tendencias de larga duración, en la historia de las ideas, la historia de las mentalidades, la historia de las mujeres, la historia de la vida cotidiana y la sociabilidad, la historia de la sexualidad, la historia de la locura, la historia oral, etcétera, etcétera. Es así como los acontecimientos de la así llamada micro e infrahistoria de los grupos subalternos y marginados por la historia con mayúscula asumen un valor histórico cada vez más importante y hasta incluso dominante. Finalmente, con el narrative turn, con la gira narrativa, el giro narrativo, es decir, con el redescubrimiento y reconocimiento del carácter narrativa de la historiografía, el cuestionamiento metahistórico de la historia y de lo histórico se vuelve una preocupación constante de los historiadores. En resumen, tanto la historiografía como la literatura, la novela especialmente, se acercan a ese pasado desde una distancia temporal que intentan abreviar, llenar, sin poder superarla nunca por completo, con las huellas que nos quedan de ese tiempo pasado, documentos, testigos de muy diferentes tipos que sirven para componer una narración sobre el pasado, sobre lo pasado. Lo que se entiende hoy
como documento histórico también ha cambiado en la historia de la historiografía dependiendo de la definición del hecho histórico. En un artículo publicado hace algunos años, el historiador guatemalteco Arturo Taracena dijo al respecto, y cito de este artículo: debemos de recordar que los trabajos y los documentos de archivo no son las únicas fuentes de representación del pasado. Deben de ser completados por los textos de ficción, las obras de teatro, los ensayos, los panfletos, etcétera, así como por documentos no escritos, fotografías, cuadros y sobre todo películas documentales y mapas, como ya hemos escuchado en la presentación de Laura hoy al inicio de esta actividad. Entonces, la historiografía y la novela están ante un reto muy similar en la construcción de su narración. Los hechos históricos, escribe acertadamente la intelectual argentina Beatriz Sarlo en su libro Tiempo Pasado, serían inobservables, invisibles, si no estuvieran articulados en algún sistema previo que fija su sentido no en el pasado, sino en el presente. Esto es lo que hacen la historiografía y la literatura. Sin embargo, lo hacen y resuelven de manera diferente. Tal vez hay mucha similitud en el proceso de investigación de un historiador, una historiadora, de un novelista, una novelista, por lo menos de una novela histórica, pero ya en la utilización de los diferentes tiempos en la narración misma hay una gran diferencia. Los tiempos de la narración historiográfica y literaria se diferencian especialmente en el uso de analepsis, de prolepsis, de anacronismos, metáforas, alegorías y tropos. Todos trabajan, tanto el historiador como el novelista, con estos tropos, como los ha llamado Hayden White, pero de una manera diferente. Y como ejemplo, siempre cito un artículo de nuestro colega historiador muy reconocido y querido, Víctor Hugo Acuña, que en un artículo hace algunos años, en el año 2000, sobre la situación de Costa Rica, escribió: es difícil conocer el paisaje social de Costa Rica del presente. En todo caso, se podría proponer la hipótesis que el país parece estarse fracturando en términos sociales y culturales. Habría, en fin, una sociedad empezando a funcionar a dos velocidades. Esta es una alegoría, una metáfora que se puede utilizar. Por supuesto, la historia de Costa Rica no es una carrera de la Fórmula 1. No acontece en dos velocidades en eso. Es una metáfora tomada del deporte en este caso para hablar sobre una realidad histórica. En una novela publicada en el año 1996 por el escritor Julio Valle Castillo de Nicaragua, que se llama Requiem en Castilla del Oro, él dice lo siguiente: la mañana del 25 de abril de 1995, años del nacimiento del Señor, conecté el estabilizador de voltaje y me senté ante la computadora Samsung. Apreté el botón Power, marqué F5, Enter. En la pantalla del monitor emergió un raro ejemplar, un espécimen mezcla de tortuga macho, dinosaurio e iguanodonte, que se me quedó mirando con infinita tristeza. Yo soy Petrarios. Hijo, ¿no me ves? Dice esta figura en la computadora. Y dice el escritor, el narrador: yo oprimí varias veces la tecla suppress, suppress, suppress y no lo pude borrar. Una alegoría de la persistencia del autoritarismo en la historia de Nicaragua que se puede utilizar en una novela, pero no en una obra historiográfica, porque es un anacronismo total, es completamente inverosímil. No puede aparecer Petrarias, que murió hace 300, 400 años en una computadora
para hablar con el autor narrador de la novela. Entonces hay diferencias en el uso de los tiempos, tanto en la narración historiográfica como en la narración literaria novelística. Insistiendo en la separación de la historia como ciencia y la literatura como ficción, creación, el historiador francés Pierre Nora ve una dialéctica esencial entre la historia y la novela, un proceso de hibridación de los dos géneros, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En un artículo publicado en el año 2011 que se llama Histoire et roman, où passent les frontières, señala el papel dominante que juega la memoria para las complejas relaciones entre estos dos campos de la narrativa. Y cito de este artículo, dice Pierre Nora, el surgimiento del tema y de la era de la memoria le proporciona a la práctica historiográfica uno de los recursos clave de la imaginación novelesca. Y aunque la historia no hace el mismo uso de la memoria que el novelista, la integración de este tema a la historia que había fundado su cientificidad en el rechazo y la exclusión de la memoria, le confiere ahora a la historia una dimensión literaria basada en un arte de la puesta en intriga y el compromiso personal del historiador. Fin de la cita. Mientras que Nora ve un potencial particular en la novela para hablar de los silencios de la historia, a través, como dice él, de la verdad novelesca, la evocación sensible de una verdad de la historia que los historiadores no tenían la capacidad de alcanzar. El historiador italiano Carlo Ginzburg evoca la necesidad de una imaginación moral por parte de los historiadores y sostiene que hay entrelazamientos. La verdad aprende de la ficción, la historia de la novela de la historia. Ese entrelazamiento, dice él, es lo que a mí me importa construir. Es aquí, me quedan 5 minutos, supongo. Ok, perfecto. Es aquí donde la novela, y muy en particular la novela histórica, ocupa un lugar destacado en la generación de conocimiento histórico, no solamente tomando los discursos historiográficos sobre los hechos del pasado como base de su narración, sino nutriendo la generación de conocimiento sobre el pasado y su puesta en relato en la historiografía misma. Entonces hay un entrelazamiento muy fuerte entre los dos campos de narración. Para resumir y ya terminar, las relaciones de la literatura, la novela con el tiempo, sus usos del tiempo y sus repercusiones en el tiempo, incluso yendo más allá de los aspectos hasta ahora mencionados, podemos recalcar 4 dimensiones. Primero, la literatura, la obra de arte, más en general, como construcción de sentido del autor en su época, como una fuente de sensibilidades que representa su tiempo. Para tener unos ejemplos muy importantes, podemos citar a Primo Levi, a Jorge Sembrún, al diario de Ana Frank, pero también a Gioconda Belli con su novela La mujer habitada, que construyen imaginarios representaciones de su tiempo. Pero también cuando su tiempo es un tiempo otro, lo hacen a través de una investigación, de una imaginación moral, como llamaba Carlo Ginzburg, para representar otra época que no es la época de su vida. Pueden tomar como ejemplo la más reciente novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, sobre la historia guatemalteca de 1944 a 1954 y el golpe contra el gobierno de Jacobo Arbenz en el 54. El segundo aspecto es el aspecto intertextual, la influencia de la literatura, la obra de arte
en escritores, artistas, intelectuales, actores políticos, la repercusión de la novela en el tiempo de otros, en otro tiempo. Aquí otra vez cito a Primo Levi, que ha tenido una influencia importante su obra en la obra de Giorgio Agamben en la actualidad, para solamente mencionar un aspecto. Esto lo estudiamos desde la historia de las ideas, de los conceptos. Una tercera dimensión es la literatura, obra de arte, otra vez como construcción de sentido a través de la recepción, la lectura en la larga duración, es decir, la influencia de la literatura a través del tiempo. Y cito aquí otra vez al diario de Ana Frank: nuestro imaginario sobre el fascismo alemán está mucho más configurado por este libro que por miles de publicaciones de historiadores. Esta obra ha tenido y sigue teniendo una influencia a través del tiempo en los imaginarios que tenemos. Podemos decir algo similar con mucha más proyección sobre la novela de Gioconda Belli ya mencionada, o sobre el testimonio de Rigoberta Menchú, que nos ha configurado nuestros imaginarios sobre lo que pasó en Centroamérica en los años de los conflictos armados. Y termino con el cuarto aspecto que veo como un aspecto sumamente importante, y aquí también me vinculo con lo que presentó Laura al inicio, es el aspecto intermedial. La literatura tiene una fuerte repercusión y está influenciada también por otros medios como el radio, el cine, el ciberespacio, las artes visuales, etcétera, etcétera. Aquí hay una repercusión de la literatura, la novela, en otros espacios, tiempos que son sumamente importantes, y de aquí la importancia de la literatura, especialmente de la novela, pero también de otras formas del arte, para generar conocimiento sobre algo que ya no está, que ya no es, que es el pasado, que no tenemos. Tenemos que inventarlo hasta cierto punto, construirlo con una narración lo más verosímil posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Verne, por mostrarnos las similitudes y las diferencias en el uso del tiempo entre la historia y la literatura. Estoy segura que el público está anotando muchas preguntas para luego, pero ahora vamos a escuchar al doctor Bertolt Salas Murillo, quien es profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo, máster en artes con énfasis en cinematografía, en ambos casos de la Universidad de Costa Rica, y doctor en literatura y artes de la escena y de la pantalla por la Universidad de Laval de Canadá. En la actualidad es estudiante del doctorado en filosofía, un proyecto iniciado incluso antes de los estudios de cinematografía, en el que desarrolla una investigación en la que pretende relacionar la teoría sobre el tiempo y la narración de Paul Ricoeur con el cine de ficción. Adelante, Bertolt. Muchas gracias, María Clara, por la presentación, y muchas gracias también por acompañarnos aquí como moderadora. Muchas gracias nuevamente a Werner y a Laura, que nos acompañan en este seminario doctoral. Voy a compartir una presentación donde procuro sintetizar, por decirlo de alguna manera, reunir una serie de inquietudes y una serie de asuntos que se han dicho en torno al cine y la historia, ¿verdad? Es fundamentalmente un estado de la cuestión, ¿verdad? Aunque algunas reflexiones saldrán por ahí también. Quiero comenzar con tres anécdotas que nos revelan diferentes maneras en que se relacionan la historia, que también es un término polisémico, ¿verdad? La historia es lo que pasa, por decirlo de alguna manera, y la historia también es la disciplina que da cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Y el cine. La primera tiene que ver con dos de los fundadores y creadores del cine, ¿verdad? Thomas Alva Edison, que era un inventor, ¿verdad? Y David Ward Griffith, que es, digamos, que el padre de Hollywood. Los dos, con diferentes palabras, decían que con el cine iba a desaparecer la historia.
Incluso hay una propuesta de Edison para que el Estado norteamericano comprara proyectores para que las clases de historia fueran en realidad películas, que no hubiesen libros de texto en torno a la historia, pensando en justamente que el cine podía perfectamente representar el pasado. Esa es una primera idea de cómo se ha ido vinculando desde muy al inicio del siglo XX el cine y la historia. Otra historia interesante, otra anécdota, por decirlo de alguna manera, que también presenta estas relaciones particulares es Georges Méliès, el que se considera que es el inventor del espectáculo cinematográfico, ¿verdad? Algunos le atribuyen como la invención de los efectos especiales, eso está más dudoso. A Georges Méliès le encargaron hacer una peliculita en Francia sobre la coronación del rey Eduardo VII, ¿verdad? El rey heredero de la reina Victoria, ¿verdad? En Londres. Lo simpático es de que primero la coronación no había tenido lugar y él no tenía presupuesto para desplazarse a París. Entonces él lo que hizo fue contratar, bueno, tenía el programa de la ceremonia y la recreó en su estudio en París. Y la película fue exhibida en Europa como que si fuese la verdadera coronación del rey Eduardo VII, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, ahora que estamos hablando con Laura, ¿verdad? Esta cuestión del museo capturando el presente, ¿verdad? Diciendo el presente y fijando historia. Ahí estaban fijando historia a partir de un simulacro, ¿verdad? Pero es una de las relaciones que han tenido históricamente el cine y la historia. Otra muy interesante es cuando, al igual que mencionó ahorita el profesor Mackenbach respecto a una novela, literatura, creando historia, es el cine creando historia, pero vean de qué manera más tan directa. Raoul Walsh, que después se transformó en un importante director de cine de acción, él participaba, bueno, él acompañó a Pancho Villa en algunas de las batallas de la guerra de la Revolución Mexicana. Lo particular era que Pancho Villa, que se dio cuenta del potencial para su imagen del cine, coordinaba con Raoul Walsh cuándo atacar y dónde atacar que le conviniese a la cámara en cuanto a iluminación, en cuanto a desplazamiento. Es decir, la cámara estaba determinando el curso de las acciones militares de Pancho Villa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos tres ejemplos de tensiones, relaciones muy tempranas entre la historia, en sus diferentes maneras de entender la historia, y el cine, ¿verdad? El cine como sustituto de la historiografía, ¿verdad? Para Griffith y Edison, el cine recreando la historia, simulando la historia, aunque probablemente era verdaderamente como iba a ser la ceremonia, pero era una recreación, era un simulacro, o el cine determinando con solo la presencia de la cámara la historia. Hay por supuesto que hacer una distinción, ¿verdad? Ya mencionamos la primera, ¿verdad? Que historia tiene diferentes acepciones o significados, ¿verdad? Y ya mencioné, bueno, la historia como lo que acontece, la historia como la disciplina que da cuenta de esto que acontece, pero también la historia es en algunas circunstancias sinónimo de cuento, sinónimo de relato, sinónimo de puesta en intriga. Por otro lado, también el hecho de que el mismo cine es bien diverso, ¿verdad? Porque existe el cine documental y el cine de ficción, los cuales tendrán diferentes relaciones con respecto al pasado o con respecto a la realidad. Y después, dentro del cine de ficción, hay un cine específico que es el cine, se le llama cine de Hollywood, también se le llama clasicismo cinematográfico o modo de representación institucional, el cual tiene sus propias reglas. Aquí, perdón, menciono una película que se utiliza mucho cuando se habla de cine de historia, Senderos de Gloria, que es una película que se señala que si revisamos el dato histórico es tremendamente mentirosa, pero resulta de las más fidedignas respecto a lo que ocurría en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que suelen señalar historiadores como Marc Ferró. Entonces, lo primero que siempre realizan quienes se aventuran en esta relación entre cine e historia es procuran hacer una tipología. Ok, tenemos las películas, clasifiquémoslas. Aquí es una tipología de películas de ficción. Ok, tenemos películas que son ficciones históricas, cuando decimos que es una ficción histórica, es decir, que la película procura recrear un acontecimiento histórico, pero también hay películas que
que lo que les interesa es un hecho ficticio y la historia es simplemente el trasfondo. Perdón, corrijo, perdón. La ficción histórica es el asunto del trasfondo, la reconstrucción histórica es que sí supuestamente es un hecho que de verdad ocurrió, el hecho central. Por ejemplo, lo que el viento se llevó es una ficción histórica, es decir, es una ficción que ocurre en la historia, pero Scarlett O'Hara y Red, no recuerdo el apellido, ellos no existieron. De hecho, se basa en una novela de Margaret Mitchell. Pero un tercer tipo de película histórica incumbe a todas las películas y es que toda película es testimonio de una época. Toda película, por ejemplo, una película de Woody Allen de los años 70, puede ser que la temática no sea histórica, pero nos está dando un testimonio de cómo se percibía por una cierta población las relaciones de pareja en los años 70. Entonces, esta es la tipología como característica, cambian nombres, ¿verdad? Pero la repiten un autor después del otro. Un mapeo bastante rápido por los autores que han tratado el tema de la historia nos presenta, por ejemplo, que ya en el año 1916 hay un libro que se llama La Cámara como historiador. Y bueno, Walter Benjamin en sus reflexiones sobre la historia, muchas de ellas pueden tener que ver con el cine o bueno, pueden ser leídas como relacionadas con el cine o relacionadas con el mundo de la imagen. Pero que tal vez de lo más interesante, más importante por acá destacar es la obra de Siegfried Kracauer, que bueno, se llama De Caligari a Hitler, en el cual él trata de examinar cómo el cine como testimonio de la época, ahí sí sería entonces el cine de los años 20, 30 de Alemania, estaba dándonos una pista respecto a lo que sería el ascenso de Hitler. Él lo que reconocía era, bueno, las películas que son las favoritas de los alemanes en este periodo nos hablan de un deseo, de un anhelo por una figura de poder, no importa que los medios que tenga, que el público está reclamando a Hitler. Eso es lo que planteaba Kracauer en esta obra que fue publicada en el 47, pero que retomaba lo que había sido sus críticas de cine de los años 20-30. Voy rápido con los otros referentes. Marc Ferró, ¿verdad? Que es un historiador de la Escuela de los Anales, incluso codirigió la revista de la escuela, ¿verdad? Que él plantea que el cine es una especie de contraanálisis de la sociedad. El cine nos dice cosas de la sociedad que a veces están calladas por el relato oficial. Nos plantea la paradoja de la Karamazov Potemkin, que es parecida a la de Senderos de Gloria, que él decía, el Karamazov Potemkin es una película tremendamente mentirosa en el dato puntual, pero nos dice mucha verdad sobre lo que ocurrió. Y anoto que Marc Ferró, él tuvo dos especialidades como historiador, bueno, está vivo, está un poco mayor, pero está vivo. La primera especialidad era el cine y la historia, pero su segunda especialidad era justamente la Revolución Rusa. Digamos, si él decía que la Karamazov Potemkin en el detalle era mentiroso, pero que en comillas, en la esencia, en lo que estaba contando, era muy verídico respecto a lo que ocurrió, es porque conocía justamente el trasfondo. Pierre Sorland, que es más bien sociólogo, ¿verdad? Pero él plantea que el cine es una puesta en escena social, ¿verdad? Entonces en la película yo encuentro una reorganización de las inquietudes del momento en el que fue producida. Es decir, una película me habla sobre todo del momento en que la produjeron y que fue estrenada. Una película como La Misión no me da información histórica sobre el siglo XVIII, XVII, XVIII en Paraguay, sino de por qué en los años 80 en Inglaterra quieren hacer una película como La Misión, que era el contexto de la teología de la liberación en América Latina. Y bueno, está esta idea que plantea tanto Pierre Sorland como Marc Ferró, que es que el cine refleja. Una posición más radical es la de Robert Rosenstone. Robert Rosenstone, él plantea no que el cine refleja, sino que el cine explica. Él dice, el cine es pensamiento histórico. Ojo que él está relacionado, por ejemplo, ahora que mencionó a Hayden White, justamente don Bernard Mackenbach, él está en la estela de Hayden White, él lo reconoce. Se clasifica a sí mismo como un historiador postmoderno, ¿verdad? Y parte de lo que nutrió sus reflexiones es que él mismo trabajó como asesor en películas de temática histórica, aunque fueran de ficción, específicamente la película Rojos, que es sobre este norteamericano que participó en la
comunista que participó en la Revolución Rusa, ¿verdad? John Reed. Entonces, él fue asesor histórico, digamos, de Reds, y de ahí comienzan las reflexiones, ¿verdad? Ok, la película Reds, aunque sea una ficción, aunque sea una historia de amor, etcétera, es también pensamiento histórico. Lo que sí él plantea es que el cine, en tanto pensamiento histórico, para que sea comprendido como pensamiento histórico, hay que reconocer cuáles son los términos del cine. Cuando dice los términos, es que, por ejemplo, si es una ficción, hay que entender que va a haber mucha invención. El asunto es comprender qué rol juega esa invención y valorarla. Es decir, ¿por qué el dato histórico es modificado en una película como Reds? ¿Y qué significa esa modificación? Pero dicho esto, a él le parece que es pensamiento histórico. Él tiene su propia tipología, ¿verdad? Donde dice que la historia puede, bueno, el cine puede ser presentar la historia como drama, puedes presentar la historia como documento y la historia como experimento. Y a eso voy a volver muy rápidamente pronto. Este es como un mapeo de los autores importantes, ¿verdad? Krakauer, Rosenstone, Ferrós, Orlan. Ahora yo quiero plantear muy rápidamente algunos problemas que surgen cuando uno se pone a pensar en la relación entre cine e historia. Creo que estoy bien de tiempo. El primero que se ha planteado repetidas veces es, como tema de estudio, el cine como agente de la historia. Es decir, cómo el cine puede construir, mover los acontecimientos. Y aquí yo presento el ejemplo de Patton, ¿verdad? Porque hay una anécdota de que después de ver Patton, que probablemente no la comprendió porque la película Patton es una película que puede permitir una lectura más bien como pacifista o antimilitarista, pero bueno, después de ver Patton, Richard Nixon ordenó algún bombardeo en Vietnam. Porque claro, la película lo motivó a, es una anécdota con la que me he topado, ok, ahí el cine está siendo agente. Otro problema que se ha señalado como problema de estudio, digamos, es de qué manera el cine puede ser una herramienta para las historiadoras y los historiadores para enseñar historia. Es decir, uso esta película que yo sé que tiene un montón de inconsistencias, un montón de anacronismos, pero me permite justamente familiarizar a mis estudiantes con el acontecimiento, el suceso histórico que estamos estudiando. ¿Okay? ¿Cómo manejo yo eso? Hay una cantidad importante de bibliografía que trabaja este tema. Después, ya de un orden bastante más filosófico, epistemológico, es la pregunta para el historiador o la historiadora es cómo puedo utilizar el cine como fuente, o como plantea un historiador, de qué conocimiento histórico puede una imagen ser la fuente, es decir, de qué conocimiento puedo decir que, digamos, porque no es lo mismo que sea un documental o que sea una entrevista, una grabación de algo que ocurrió, a que sea una recreación. Ok, ¿cómo puedo yo, o según qué término yo puedo consistir esto, transformar esto en un material para mi investigación historiográfica, ¿verdad? Ahí están siguiendo los problemas ya planteados por Ferrós, Orlan, Rosenstone, etcétera. Y aquí como que el principal problema que tiene el historiador es cómo manejo el asunto de la exactitud y la verdad. Ya dimos el asunto, ya mencionamos la paradoja del acorazado Potemkin, que es una película poco exacta según Ferró, pero es muy verdadera. Entonces, bueno, ahí entra también la discusión sobre cómo uso los archivos, los filmes documentales y los filmes de ficción como documentos, y recientemente, recientemente no, digamos, con el surgimiento de otros formatos se incorpora la televisión, el video, y ahora las redes sociales incluso pueden incorporarse en este espacio de reflexión. Después, otro elemento de reflexión que se ha desarrollado es el asunto de la escritura histórica, es decir, y esto va por el lado de los documentalistas, y aquí yo pongo el ejemplo de un documental tico realizado por un historiador, que es Ernesto Jara. ¿Cómo puedo yo escribir la historia con imágenes? ¿De qué manera yo puedo hacer pensamiento histórico con imágenes? Nuevamente, les digo, es el caso de un historiador que no es el único, ¿verdad? Ernesto Jara, que ha hecho documental. Otra problemática específica es el comprender cómo funciona la historia en el cine de Hollywood. Y eso sería, siguiendo los términos de Rosenstone, entender el cine en sus propios términos, entender que tiene que tener un
villano, que tiene que tener un protagonista, que tiene que individualizar, que tiene una cierta causalidad, una serie de elementos que son característicos, casi que reglas del modo de representación institucional y que son incorporadas en la reflexión, en una película histórica. Y creo que ya casi para finalizar, ¿qué rol en el pensamiento histórico puede tener el experimento y el anacronismo? Y eso es algo que le interesaba mucho a Rosenstone. Aquí tengo el ejemplo de la película Walker. Walker es una película de Alex Cox. Walker, el héroe es William Walker, ¿verdad? Que bien lo conocemos desde otra perspectiva, ¿verdad? Walker es una película que presenta Nicaragua, presenta la Nicaragua de los años 50, pero está hablando de la guerra civil nicaragüense y está hablando también un poco del imaginario de Vietnam. Entonces, deliberadamente la película, por ejemplo, incorpora en algún momento un helicóptero en 1856. Y la película deliberadamente presenta a los personajes leyendo Newsweek con una noticia en torno a Nicaragua. Entonces, claro, son anacronismos deliberados justamente para hacer operar a partir de la contradicción el pensamiento histórico en el espectador. Entonces, por ejemplo, para Rosenstone le parece que es una manera muy interesante ese pensamiento histórico porque nos permite salir de la trampa realista, que el realismo cinematográfico es un realismo fundamentalmente mentiroso, digamos, es algo verosímil, más que exacto. Y finalmente, ahora sí, una serie de, hay muchas investigaciones en torno a cine e historia, una cantidad importante, que tratan de releer la historia a través del cine. Entonces, por ejemplo, tenemos películas que tratan de releer, y hay estudios sobre estas películas, que tratan de releer, por ejemplo, el pasado colonial, en el caso de También la lluvia, o hay investigaciones que tratan de releer obras que en su momento no fueron percibidas, por ejemplo, como racistas, y ahora las leemos diferente, por ejemplo, las películas de vaqueros, que las releemos y nos damos cuenta los implícitos, los prejuicios, etcétera. Eso es parte del trabajo que se ha hecho en cine e historia. Y muy finalmente, todas las investigaciones que hay sobre el trabajo de la memoria, como el caso de la película Shoah, ¿verdad? Que es justamente un documental en torno a la memoria de los campos de concentración. Aquí cierro justamente para cumplir con el tiempo estipulado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bertolt, por presentar todas las posibilidades del cine para comunicar sucesos históricos a pesar de las problemáticas que planteaste también. Pues ahora podríamos entonces abrir a las personas que están en el público por si tienen preguntas, comentarios. Me imagino que habrá muchas preguntas. Los tres expositores plantearon temas muy interesantes, sobre todo, y además me llamó mucho la atención de qué manera los tres temas muestran cómo la literatura, el cine y los museos son reflejo de su época, aun cuando nos hablen del pasado o intenten, en el caso de la literatura y el cine, hablar del futuro, ¿verdad? Me impactó también mucho este texto que planteaste, Bertolt, de Ferró, poco exacta, pero muy verdadera, que me parece que también calza a la literatura, a los museos. Así que tres ponencias súper sugerentes y abriría el espacio para preguntas del público, comentarios. Pueden, si quieren, poner la cámara para que no seamos anónimos a partir de ahora. De todas maneras, como se está grabando, cuando la persona hable, que ponga el micrófono, va a salir en la pantalla, pero por lo menos vernos, quizás, para que no sea tan anónimo. Yo tengo más bien como un comentario a Laura mientras el público Se entusiasma. se entusiasma, sí. Y es que a mí algo que me pareció interesantísimo es, digamos, que estoy de acuerdo, pero que cuando un museo adquiere una obra, está escribiendo historia. Eso me parece interesante, digamos, está diciendo esto es lo que adelante se tiene que leer o se puede estar leyendo como la historia, aunque sea obra contemporánea, ¿verdad? Se me había ido por un instante el internet y entonces no sé si me estabas planteando una pregunta, pero sí le escuché, Bertolt, que como dijiste comentario era, sí. Un comentario. Sí, es que, claro, porque además hay que tener presente el hecho de que
suelen ser las obras que están en colecciones de museos los que principalmente se estudian, ¿verdad? Y se publican, y que entonces nosotros los historiadores de arte tenemos acceso a esas imágenes. Entonces sí existe esa imagen en el acervo de imágenes que componen esta historia, y que además esa obra de Orillo hubo todo parece que hubo como un debate dentro de la junta directiva del Museo de Arte Costarricense que si se adquiría o no, siendo que fue una donación. O sea, una adquisición no implica que sea un gasto monetario, pero sí, entonces es muy interesante pensar que hay personas que toman estas decisiones y que cuando se decide que sí, claro, entra dentro de algo que posteriormente puede llegar a convertirse en parte de la historia, y que si no se hubiera coleccionado, al rato nos olvidamos por completo del artista, de esa obra, obviamente. Entonces, sí, interesante contemplar la toma de decisiones, ¿verdad? Claro, el proceso curatorial puede contribuir a la canonización o no de ciertos artistas, de ciertas obras, de ciertos libros cuando se publican, ¿verdad? Las editoriales, las decisiones que toman de qué libros se publican o qué películas se filman, ¿verdad? En ese sentido, entre más los comités o los grupos curadores en los museos, o me imagino que los que toman decisiones relacionadas con el cine, entre más amplios sean, de repente pueden contribuir a exposiciones más diversas o películas o mayor amplitud de publicación también, ¿verdad? Es un tema muy interesante, que ocurre también en la música, con qué se publica, qué partituras, qué compositores se publican, ¿verdad? Qué se toca con una orquesta sinfónica o qué no se toca. O sea, automáticamente eso va a influyendo, perdón, en el gusto del público, ¿verdad? No sé, no. Hay una mano levantada, me parece. Don Así, Eric, don Eric. Eric Hidalgo, que no sabemos si es don Eric Hidalgo. Así es. Hola, Eric. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto verte. Igualmente, y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por habilitar este espacio tan interesante. No, nada más quería sumarme con un comentario. Yo soy un fan de la novela histórica, precisamente porque de mano de aquellos investigadores o investigadoras, escritores, escritoras que han hecho realmente una investigación a fondo, ¿verdad? Con ese sentido de la responsabilidad histórica, que a pesar de que en algún momento se permitan ciertas libertades para construir su guión, su relato, siguen aportando mucha información fidedigna y confiable, ¿verdad? Tanto en la novela escrita como hoy día las maravillas que se encuentran ya en el cine y en la televisión. Y quería hacer un énfasis en cómo en algún momento ese texto escrito nos acercaba en la medida en que el lenguaje era sumamente rico y bien estructurado, bien descriptivo, que nos hacía sentir que estábamos ahí presentes en la escena. Luego vino el teatro y aportó muchísimo en eso, y el cine, de una manera integradora, incorporó las diferentes artes visuales y escénicas en la construcción de una obra que hoy día, junto con, por supuesto, las nuevas tecnologías del arte digital, encontramos superproducciones que es fascinante ver cómo lo que es ya, y este es un poco el centro del comentario, cómo la calidad artística de la parte plástica visual, obviamente sumado a actuaciones realmente muy bien logradas, con una dirección muy bien lograda, con una fotografía muy bien lograda, hacen que esos guiones históricos
nos lleven a ese momento de la historia, ¿verdad? A mí me fascina esa parte. Yo no soy muy dado a la novela de fantasía porque, digo, me quita tiempo para ver las producciones de naturaleza histórica que me aportan más desde el punto de vista de ese interés que puede tener uno por conocer, pero conocer desde el dato más fiel, más fidedigno. Y cuando uno logra apreciar la calidad de vestuario que se está logrando hoy día, la calidad de escenografía que se está logrando, la producción de toda la utilería y la logística para que aquello sea sumamente natural, es impresionante. Ahí todas las artes participando, obviamente las que no son visuales, como la música, por ejemplo, aporta y suma en todo esto. Y bueno, es un poco como el privilegio de poder estar hoy día en un momento en que tenemos la posibilidad de disfrutar esos aportes que hacían los expositores, de cómo en el proceso se fueron dando algunos, desde muy al inicio, algunas intenciones de que el cine sustituyera el relato histórico escrito o tradicionalmente escrito, era de alguna manera esos visionarios casi pensando en cómo hoy estamos consumiendo el cine, ¿verdad? Con esa calidad, con esa calidad en todo sentido, investigación, producción. Y bueno, un poco pensando en el tema del museo, que Laura de una manera tan interesante aportaba, no estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Y exactamente el mismo fenómeno. Yo he tenido oportunidad de estar en algunos museos donde a veces me quedo así impactado de a dónde está la pieza original y a dónde está el montaje recreado. Porque sí, definitivamente hay museos que tienen un porcentaje de obra expuesta original, digamos, obra arqueológica, por decir lo más fácil, y cómo uno no sabe si lo que está viendo ahí es la cerámica, la escultura en piedra, el libro incunable o el cuasi original, como se suele llamar también, dado la calidad de la, la inversión y la calidad que se hace hoy día en los montajes museísticos, en buena hora. Y siempre que el público tenga la posibilidad de saber en dónde termina uno y dónde empieza el otro, ¿verdad? Obviamente, para que no se convierta aquello tampoco en un circo sin sentido. Así que bueno, esa era un poco las ideas. Muchísimas gracias y ha sido un gusto de compartir con ustedes. Antes de darle la palabra a la otra mano levantada, quizás hay un comentario de Jody Steiger que no sé si lo quiere leer o si no lo leo yo para que quede. Jody, ¿quieres leerlo? Sí, yo puedo leerlo porque es algo que, y perdón que no puedo poner mi cámara. Ahora pasé los últimos 2 años de mi vida trabajando justamente en teatro histórico y todos los retos que esto presenta. Entonces, mi pregunta es que también la idea de historia en el arte es algo importante en teatro. Obras como Hamilton, La novicia rebelde y Evita, y ahora la que estrenamos en el Teatro Nacional, Henrietta, el musical, demuestra una interpretación de historia. O sea, las obras de teatro no son documentales. En Hamilton tenemos un Jefferson que es afrodescendiente. Los tartarnietos seguro van a decir, no, mi tartarabuelo no era afrodescendiente, pero es una interpretación de un periodo de historia. En el principio de la obra de Henrietta, ella dice, esta es mi historia, no es la historia. Entonces, en teatro, muy a menudo, lo que hacemos es presentamos al público una interpretación de la historia por medio de una historia que puede ser política, de amor, de una cosa u otra, para que el público mismo investiga y llega a tener su propio
análisis de la historia. Una de las cosas ahora con Henrietta fue que mucha gente nos dicen, nosotros nunca estudiamos la revolución en la escuela en Costa Rica. No hablan mucho de lo que pasó en la revolución. Y ahora muchas personas en grupos están hablando de la historia de la revolución en Costa Rica. Entonces, a veces la obra de arte, a pesar de no ser un documental, sino que algo interpretativo, empuja al público, sea lectora, visitante del museo, persona que ve cine o teatro, empuja a la persona a investigar más y hablar más. Y quería saber las ideas de las 3 personas que presentaron sobre este tema. Yo me fascina leer literatura que son como novelas históricas, sabiendo que es una interpretación nomás, pero disfruto y a los otros públicos también. Entonces, es un tema que me gusta tirar a los 3 expositores sobre el uso de las artes como una manera interpretativa que empuja a la investigación y estudio y conversación del público. Quizás primero Verne puede comentar lo que acaba de señalar Jody, porque ella se lo lanzó a los 3. ¿Estás con el micrófono? Sí, ya. Tal vez comenzando por un tema que me parece importante, que lo tocaron tanto Laura como Bertolt también tangencialmente, es la relación de la memoria con el cine, las artes visuales, la literatura y también el teatro. Hay 4 aporías de la memoria. Primero, la imposibilidad de testimoniar. Las víctimas ya no pueden hablar. Entonces, muchas veces no es posible la memoria, sino son los que sobrevivieron. Un gran dilema que ha llevado a Primo Levi al suicidio y otros también a fracasar en su vida. Hay una falacia de la memoria también tematizada por Primo Levi y muchos otros, porque sabemos que la memoria es una selección que hacemos, no es total. Hay también el problema de la inverosimilitud, de la incredibilidad y de la incredulidad de la memoria. Fueron tan monstruosos los acontecimientos, las experiencias que se vivieron, que ya uno mismo no cree que lo que pasó, y mucho menos se escuchan y se creen estos cuentos, una temática persistente en la obra de un autor como Jorge Semprún. ¿Cómo hacer escuchar? Podemos contar, pero ¿quién va a escuchar y creernos lo que pasó? Era tan inverosímil lo que pasó, tan monstruoso, que es imposible. Y una cuarta aporía es el uso, el abuso de la memoria. Yo siempre cuento una historia. En la izquierda alemana de los años 60 hubo una lucha muy tremenda con los estalinistas del este de Alemania. Soy de la República Federal, y algunos de estos estalinistas salieron en traje de prisioneros, de presos de cassette, y no había ninguna posibilidad de argumentar. Era un abuso de la memoria, en este caso, en contra de cualquier opinión disidente. Solamente un ejemplo. Yo creo que aquí radica la gran fuerza, la dimensión tan fuerte de las artes en general, de la literatura, de la obra de arte visual, del cine, del teatro. Romper con este peso del pasado y contarnos este pasado desde una posición en la actualidad muy diferente. Y aquí creo que todos han hablado de los anacronismos, algo imposible en la historiografía, pero sumamente necesario este recurso en las artes para hacernos visibles otras posibilidades de la historia, de explicar la historia. Yo cité esta novela del nicaragüense, también Bertolt citó esta película Walker, que trabajan con estos anacronismos que nos hacen ver algo que sí es está muy presente
Si pensamos en la actualidad en Nicaragua, esta novela de Julio Valle Castillo tiene una actualidad tremenda con este anacronismo que nos muestra la persistencia a través de siglos del autoritarismo en la historia y de la violencia en la historia nicaragüense. Esta es la gran capacidad, el gran potencial de las artes en general. Y yo creo que aquí podemos ver que siempre confluyen varias temporalidades, regímenes de temporalidades en las obras de arte. Son siempre al mínimo dos diferentes dimensiones. Es la representación de un tiempo en algo, pero al mismo tiempo representa el tiempo en que está escrito. Y cito otra vez la novela Tiempos Recios de Vargas Llosa. Por supuesto, es una representación de la década del 44 al 54 de Guatemala, pero al mismo tiempo es una representación de su posicionamiento de hoy. Hoy es posible para un escritor de esta calidad, pero un político muy conservador, para decirlo muy diplomáticamente, decir muy claramente, nunca había un peligro comunista en Guatemala y Arbenz no fue comunista, sino fue un demócrata que adoraba el sistema estadounidense. Entonces, aquí hay dos tiempos que confluyen. En el caso que nos presentó, y con esto termino ya este comentario demasiado largo, que nos presentó Laura, hay por lo menos tres temporalidades, creo yo. La representación en un cuadro de un tiempo pasado, pero también la visión de lo que pintó esto, y además la política de colección y de exhibición, de exposición de un museo, de canonización. Son tres temporalidades mínimo diferentes que están en lucha muchas veces también en obras de arte, pero es lo interesante porque nos muestran dimensiones múltiples de lo que pasó y abran nuestra explicación de historia para otras narraciones que no son narraciones monocausales o muy positivistas. Creo que es el gran aporte de las artes en general. Y aquí veo el teatro también, es lo mismo. El teatro tiene varias temporalidades en ese sentido. Bertolt, ¿quisieras comentar lo que propuse yo? Sí, aunque una parte del comentario ya fue de lo que pensé como posible respuesta, ya lo mencionó también el profesor Mackenbach. Yo mencionaba el caso de la productividad del anacronismo de una película como Walker, ¿verdad? Digamos, toda película, toda creación artística es una interpretación. ¿De qué manera esa interpretación sirve, por ejemplo, para favorecer la didáctica, favorecer el interés, la comprensión de una época, ¿verdad? Y también para remover un poco preconcepciones? El caso de Hamilton, que yo nunca he visto el musical, pero el hecho de hacer uso de afrodescendientes para hacer una historia en torno a la libertad, ¿verdad? Digamos, la revolución estadounidense, la independencia, los primeros años de independencia, etc. Yo tenía más bien, quiero sumar nada más un comentario rápido a lo que acaba de mencionar también el profesor Mackenbach de tres tiempos. Quiero complementar con otros tres tiempos que yo creo que son parecidos, digamos, pero no son los mismos. Digamos que una película como Walker o una película como La Misión, vean los tres tiempos. El primer tiempo podría ser el mundo, el periodo histórico supuestamente representado. En Walker, el primer tiempo es Nicaragua 1856, pero el segundo tiempo fue el momento en que la película fue producida. Estados Unidos, Inglaterra, creo que el director es británico, pero creo que es estadounidense la película, 1987, pero el tercer tiempo es cuando el espectador la ve. Y si un espectador costarricense, nicaragüense la ve hoy, pensará, como decía el profesor Mackenbach, en lo que está ocurriendo en Nicaragua ahorita, no en lo que ocurrió en los 80, que fue lo que pensó el productor. Pero siempre están interactuando esos tiempos gracias a partir justamente de la productividad que tiene el arte para hacer pensar históricamente, quiero decir. ¿Sí? Eso era mi comentario. ¿Y Laura? Yo pensaba algo parecido a lo que acaba de decir Bertolt y que ha estado comentando Don Werner, pero
pero además, sí, sobre esto de que, digamos, la ficción histórica, cuánto habla de la actualidad y no solo de ese periodo histórico, ¿verdad? Pero específicamente aplicándolo al caso de los museos, que me pregunte y que no sé necesariamente cuál sería mi respuesta. Tendría que pensarlo un poco más como curadora si lo hubiera hecho, pero en esta exposición del Bicentenario hay un componente que quiere hablar sobre la importancia de la imprenta en Costa Rica, que la imprenta llega en los años 30 y bueno, qué tan importante fue para el desarrollo de las ideas pues, sobre la independencia y demás. Pero para abordar ese tema, incluyen a la exposición una imprenta de 1890, por ahí. O sea, no es la primera imprenta que se trajeron en los años 30. ¿Por qué no? Porque es que esa está en la otra exposición de historia. Entonces, no la podían quitar de allá para meterla en esta. Entonces, bueno, pensaron, metamos otra, nada más como para generar la idea. Y que a nivel didáctico, claro, eso funciona perfectamente bien. Mi pregunta sería, que no sé exactamente cómo me siento al respecto, es como que, y como decía don Werner, que tiene que quedar claro ante el público, o quizás fue don Eric que estaba comentando sus comentarios, don Eric creo que lo mencionó. Sí, don Eric, que mencionaba que tiene que quedar claro al público que, o sea, a ver, que hubiera un rótulo grande que diga, este es de 1890 y no el de 1830, quizás no es exactamente lo que se tiene que hacer, pero como que asegurar que no entremos en una falacia, ¿verdad? Pero que pueden usarse el arte, los objetos, la creación, la producción para generar pensamiento crítico y el poder usar estos anacronismos, como han mencionado los anteriores exponentes, pues es una maravilla, es excelente. Entonces, sí, eso sería lo que se me ocurre con respecto al comentario de Jody. Que, por cierto, gracias por acompañarnos. Sí. Había una pregunta, había una mano levantada, creo que era Sonia Angulo, que la bajó, pero de repente se entusiasma de nuevo. Sonia, ¿quiere hacer la pregunta? Sí, es que, bueno, buenas tardes primero. Muchas gracias por la actividad, súper interesante. Es que en parte ya le respondieron ahorita, pero digamos, mis dos preguntas eran, en el caso de los tres expositores, principalmente, digamos, en la exposición de Laura, con la exposición del Bicentenario, y luego lo que expuso tanto el profe Werner como Bertolt, es esta relación entre verdad y veracidad. Porque en el caso principalmente de la exposición del Bicentenario me genera también esta idea de cuánta verdad y cuánta veracidad hay. Pienso, por ejemplo, rápidamente en cartas que uno recoge de archivo que cuentan una interpretación también, que se supone que son verdad, pero son una interpretación de quien escribió en el momento esa carta, frente, digamos, a una novela. Entonces, esa relación entre verdad y veracidad a mí me parece que es bien interesante, porque si lo que queremos ver es verdad, es difícil verla en cualquiera de los archivos o de las fuentes que busquemos, porque todas tienen una forma de interpretar esa verdad, si se quiere así. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que ya le respondieron bastante bien, que es esa relación entre el pasado y el presente. Beatriz Arlo decía que el tiempo, el tiempo propio es un recuerdo. Entonces también, y ustedes hablaban de los tiempos, y entonces yo también pienso no solo en la recepción de quien lee una novela, de quien ve una exposición, de quien ve una fotografía, de quien ve el cine, sino también el recuerdo que conlleva también ese elemento. O sea, alguien lee una novela y pasa por una recepción del tiempo presente, pasa por una sección del tiempo pasado y pasa por un recuerdo posterior de lo que leyó en esa novela o de lo que vio en esa exposición. Entonces, me gustaría un poco que ustedes ya lo hicieron y por eso no quería volver a repetir, pero que se refirieran un poco a esas contradicciones que son muy interesantes cuando uno utiliza fuentes, digamos, más allá de los archivos. Muchas gracias. Empecemos quizás por Bertolt, tal vez.
Justamente, digamos, ahorita que plantea Sonia, si entendí bien el caso de, y gracias por acompañarnos, el caso de estas cartas, ¿verdad? Me lo asocié con uno de los problemas que les decía que se ha planteado cuando se habla de cine e historia, y es eh, ¿se acuerdan la pregunta que decía de qué es historia una imagen, por ejemplo? Entonces de pronto tengo una carta, que la carta ya es de pronto una expresión de una subjetividad, de qué manera yo lo utilizo como documento histórico, ¿verdad? Porque es también una interpretación, ¿verdad? Entonces, yo no soy historiador, probablemente es un problema bastante serio para los historiadores el cómo yo tomo estas fuentes, pero es parte del mismo rigor, reconociendo cuáles son estos objetos con los que estoy trabajando, ¿verdad? Eh, que ojo que está el problema de pronto como investigador de reconocer si en esa carta ya hay un anacronismo, por ejemplo, de reconocer si en esa carta, y si resulta que es la única fuente que tengo sobre el asunto, ya hay de pronto un error, una falsedad, digamos, son de los riesgos supongo que tendrá el historiador. Y la segunda pregunta se me escapa, ¿cuál era el segundo punto? Perdón, que era lo del juego de la memoria, ¿verdad? Sí. No, vamos, es que las películas nos pueden hablar de memoria, pero también muy importante, las películas construyen memoria. Pienso en películas, pero eso vale también para literatura, vale para también museo. Muchas veces la memoria que uno tiene de un acontecimiento, aunque uno haya vivido el acontecimiento, es la forma en que televisivamente se transmitió. Estoy pensando de pronto ahorita la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo en los 90. O sea, yo estaba niño, yo me acuerdo del acontecimiento, del periódico, etcétera, pero cuando yo recuerdo, lo que recuerdo son las imágenes de Canal 7. Es decir, el medio, estoy pensando en televisión, pero puede ser también cine o puede ser incluso literatura, función de experiencias, construye también memoria, ¿verdad? Digamos, para sumar, en realidad no respondí la pregunta, pero sumé memorias, perdón, a esta discusión. Perdón, Laura o Werner, no sé. A mí lo que se me viene a la mente también dentro de esto es, y esto quizás informado como yo que soy historiadora de arte, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los documentos que estoy usando yo para establecer y son las obras? Y es pensar en lo que informa la creación artística. Entonces, perdón que no tengo las imágenes, pero tal vez las tienen presentes, de la estatua de Juan Santamaría, que todos conocemos ahí, del joven mozo o sea, yendo para la lucha, ¿verdad? Que eso fue creado en el entorno de un país con líderes, próceres, liberales que buscan generar una sensación de nacionalismo y crear estos héroes para nosotros, para crear esta identidad en un periodo en donde el nacionalismo, o sea, es el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, todo eso nacional, ahí es en el mismo momento, el Monumento Nacional es cuando buscan ese de Juan Santamaría, mandan a hacerlo a Francia, a un artista creo sí que no tenía nada que ver con Costa Rica, pero bueno, esa visión creada justo en el momento también de otra visión de un Juan Santamaría, que es el de Enrique Chandy, que está así como todo medio muerto y cero buen mozo, voy a la lucha, sino que es como que esto fue un evento horroroso buscando ser más bien un cuadro realista, ¿verdad? O sea, un cuadro que trata de retratar tal vez el horror de la guerra, y que se dan en el mismo momento, que en ambos casos es, pues ni siquiera podríamos decir una memoria de eso, porque no creo que ni siquiera, o sea, ya estaban 40 años después de la guerra del 56, ¿verdad? Entonces, es pensar cuáles son todas las intenciones del artista detrás o de los mecenas o las personas que buscan crear el arte, cuáles son las intenciones o necesidades o motivaciones que tienen ellos, ¿verdad? Por el lado de Enrique Chandy, tal vez incursionar en este mundo de cuadros históricos para el país que no existía y que la verdad es que poco ha existido en la historia del arte costarricense, un cuadro histórico, y por el lado de los liberales, pues tener un ejemplo de un arte europeo, estilo europeo, que generara estas sensaciones de nacionalismo, ¿verdad? Entonces, es interesante considerar todo eso que informa
estos objetos que posteriormente nos quedan a nosotros como pues los documentos que utilizamos para hablar sobre el 56, sobre el 1890 y los liberales y ese momento, y el hecho que Enrique Chandy pues queda fuera de poder pintar en el Teatro Nacional porque los liberales tanto odiaron ese cuadro y dijeron qué cosa más espantosa, porque nosotros lo que queremos es este Juan Santamaría bello y no ese horrible, y cómo pues toda la historia de arte y historia cultural, por ende, puede estar también influenciado por esas motivaciones. Werner. Sí, yo vuelvo, insisto, en este concepto de distancia. Nos acercamos desde un presente a lo que pasó, desde una distancia de lo que ya no es. Entonces tenemos que construir algo sobre algo que ya pasó, que nunca vamos a poder construir y mucho menos reconstruir en su totalidad. Entonces cualquier acercamiento es un acercamiento relativo. Hace 20 años los historiadores me hubieran linchado por eso, porque estaba todavía en boga de hablar de la verdad histórica, especialmente desde una historiografía en la que nos formamos en mi generación todos, de estructuras, lucha de clase, movimientos sociales, y peor la anterior, de las hazañas de grandes epopeas de héroes. Entonces es una selección con la que me acerco a algo que ya no es, que ya no está, e intento construir una narración lo más verosímil posible, en el caso de un historiador, una historiadora de arte, lo que sea, historiadora de literatura, sobre algo que no pasó, que ya pasó, que ya no es, y lo hago con base en una selección previa ya de las fuentes. Si trabajo con ciertas fuentes, es claro, es una verdad, una veracidad relativa que puedo construir. Y aquí hay diferencias, creo yo, entre la historiografía más tradicional y las artes. La historiografía más tradicional tenemos que restringirnos a documentos que tienen una correspondencia directa con algo que pasó, como documentos oficiales, etcétera, etcétera. Es lo menos interesante tal vez, pero que algo más verosímil. Las artes tienen la posibilidad de trabajar con otros procedimientos miméticos y no miméticos y hasta antimiméticos, como ya vimos estos ejemplos de los anacronismos, que nos pueden abrir los ojos para otras dimensiones de veracidad que existen en nuestra vida social, individual, colectiva, que existen en la historia, que es muy difícil construir un relato verosímil y mucho menos veraz sobre lo que pensó, por ejemplo, Napoleón. No sabemos lo que pensó. Podemos reconstruirlo a través de ciertas huellas, cartas, como ustedes dijeron, otras cosas, otros que escribieron sobre él, etcétera, etcétera. Entonces, pero son dimensiones que estuvieron en la historia y que han estado en la historia y afortunadamente la historiografía actual se ha abierto para estas dimensiones. Si leen, y les recomiendo leer este libro reciente de nuestro colega Héctor Pérez Peñoli, de la historia global de América Latina desde el siglo XXI hacia la independencia. Entonces, escrita esta historia al revés, incluyendo otras dimensiones como artes visuales, como literatura, etcétera, como música, también otra interpretación de la historia, pero son veracidades parciales, son veracidades relativas y que tienen que ser renovadas a cada rato. La historia hay que reescribirla permanentemente. No hay una historia escrita y ya. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
Si no, yo sí querría, yo tendría algo que he estado escuchando a través de las presentaciones de los tres, y es esta posibilidad que tiene la literatura, el cine, las artes plásticas y bueno, lo que ponen en el museo, de impactar a veces más que la historia. Werner nos recordaba que tal vez el diario de Ana Frank le hizo entender a las personas más que algunos libros de historia, y también sobre una situación en particular, ¿verdad? Sobre un momento en particular, y el cine también, a pesar de las problemáticas que sabemos que incluyen las películas de anacronismo o de obviar ciertas cosas, y también lo que ponen en los museos. Entonces quisiera que habláramos un poco, sobre que ustedes comentaran sobre esto, ¿verdad? De alguna manera es un poder de las artes de comunicar, pero entonces también hay de parte de los artistas o de los curadores, hay tal vez una cierta responsabilidad, ¿o no? Lanzo el tema a ver qué piensan. No sé, cualquiera de los tres. A mí lo que, y es vacilón porque he estado por algún motivo con estas imágenes, es una imagen de un pintor romanticista, Gros, que pintó a Napoleón en Jafo. Entonces es un cuadro que probablemente no conocen, no es muy famoso, pero sigo pensando en Napoleón. Y después dijo don Werner Napoleón, habló de Napoleón, y yo sí, es que totalmente. Y ahora que eso que propone doña María Clara, hay un cuadro bastante famoso, muy grande, estos históricos de Napoleón. Pues, claro, obvio, hay muchos cuadros de Napoleón, pero el de la coronación, que creo que habla mucho más ese cuadro, o sea, en ese cuadro podemos entender muchísimo sobre una época histórica por medio del cuadro, ¿verdad? Y se puede utilizar el cuadro para comprender cosas que no se pueden decir tan fácilmente, quizás comprobándolo con textos y documentos y archivos y demás, sino que la imagen en sí de la obra de arte permite eso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que también es interesante la responsabilidad del curador, que, a ver, a veces lo hacen bien y a veces no lo hacen bien. Se quedó, creo que fija la imagen, Laura. Te quedaste sin internet. Bueno, quizás, Berto, toma el tema mientras Laura logra. Sí. Vos querías participar, ¿verdad? Sí, tal vez me pueden ayudar, ¿verdad? Que Laura, ¿volvió? ¿Volviste? Ahora sí. Es que te quedaste fija. Otra vez. Nuevamente, tal vez si apagas la cámara, Laura. Se fue. Ah, no, ahí está. Bueno, ya volví. Sí, es la emoción. La idea, no sé hasta dónde llegué, pero estaba pensando específicamente en el ejemplo que puse de los dos paisajes, y que mencionaba que la curaduría a veces hace bien ese trabajo como de mediación de ideas y pensamiento crítico, y a veces no lo hace tan bien, que en ese caso, ese ejemplo de esos dos paisajes no están cerca una de las otras, y no están cerca en el formato virtual tampoco. Fue más bien yo que los agarré y los puse y dije, mira, es que vea qué diferencia y qué podemos entender sobre San José viéndolos una a la par del otro, que la curaduría tal vez lo pudo haber como puesto ahí para nosotros, basado en esas decisiones que a veces no se aprovechan, ¿verdad? O no los consideran. Gracias. Bertolt. Sí, mi intervención creo que breve, pero necesito que Laura me saque una duda. ¿Verdad que el cuadro de Napoleón es de David, el que mencionaste? Es de David, Sí, correcto. No, el de Jafo no es, el de Jafo no, es... el de la coronación. El segundo. El de coronación sí. Sí, dije que era otra cosa. No, yo pregunto si era David, que David era el pintor, sí, digamos, de la corte, ¿verdad?
Entonces, en esta idea, ¿verdad? El arte, sea pintura, sea cine, sea museo, sea literatura, sí construye imagen, construye historia. Ahí está, el cuadro justamente. Laura, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, 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 era para que pudieran ver, para que El cuadro. sepan de qué estamos hablando. Bueno, este cuadro, perdón que no logro hacerlo más grande, pero para que sepan, ese es el cuadro. Okay, que justamente ese cuadro, hasta donde yo sé, fue encargado por Napoleón. Todo se preparó justamente para hacer el cuadro. Entonces, claro, el arte, cine, literatura, etcétera, construye de pronto nuestra relación, ¿verdad? Con el pasado, pero aquí tenemos un ejemplo de que esta relación fue institucionalmente fijada también. O sea, logró perdurar la imagen que Napoleón quería que perdurara, ¿verdad? También. Entonces, claro, si hay un poder, ¿verdad? Hay una responsabilidad y hay también un riesgo, ¿verdad? De pronto, justamente las imágenes que perduran muchas veces no son siempre lo que decía Marc Ferró del cine, que él decía que el cine era un contraanálisis. No, a veces la historia que cuenta el cine, la historia que cuenta el museo, la historia que cuenta la literatura, etcétera, no es un contraanálisis, justamente la versión institucional. También ocurre eso. Y los anacronismos ahí en medio y demás. Y tal vez, Werner, sí. sí, hay también una dimensión confirmativa de las artes, de la literatura. Si vemos la literatura del siglo XIX, en el proceso de la construcción de la nación, hay muchas dimensiones de confirmación, afirmación de estos procesos políticos. Pero lo interesante en la literatura es que siempre, en las artes en general, que siempre hay un espacio para lo disidente, para lo utópico, para lo contestatario. Y esto es lo interesante porque las artes pueden liberarse de este aferramiento tan cercano a lo verdadero, a lo verídico, a lo verosímil. Entonces pueden hablarnos de otras cosas que tal vez son más verosímiles que una narración llana de acontecimientos. Quiero intentar una respuesta al comentario de doña María Clara. Creo que hay una influencia en la larga duración de las artes y la música también, por supuesto, eso, pero no soy especialista en esto, no me atrevo a hablar de esto, que es sumamente importante. Ahora estamos en el bicentenario. No sabemos mucho de lo que pasó, y mucho menos tenemos imágenes de esto. Tenemos imágenes. Yo siempre muestro a mis estudiantes en mis clases de historia de Centroamérica una pintura de un pintor chileno del siglo XX sobre el momento de la declaración de la independencia el 15 de septiembre en la ciudad de Guatemala. Es un anacronismo total, pero esto tiene un impacto en nuestros imaginarios de algo que pasó en el pasado. Tal vez en este caso de esta pintura del pintor chileno no tan importante, pero todos se van a acordar de este grabado tan famoso sobre la llegada de Colón a las Américas, que es de un grabador, Teodoro de Bry, o de Bry, como dicen aquí, de casi 100 años después del acontecimiento, que tenía un impacto tremendo en el imaginario europeo del Nuevo Mundo y también la repercusión en el pensamiento latinoamericano de este acontecimiento. Estos son efectos de larga duración que son sumamente importantes y muchas veces, diría yo, más importantes que X tratados, disertaciones científicas que tienen un impacto en el pensamiento de las poblaciones de nosotros mismos. Entonces, Theodor de Bry era un calvinista de la escuela de Merian en Frankfurt, que pintó que grabó este grabado sin haber estado nunca en América, en las Américas, con base en crónicas de viajeros. Hay otra cosa que es más popular, y con esto termino. Hay un gran escritor alemán que se llama Karl May, no Karl Marx, Karl May, que escribió sobre Winnetou, todos los indígenas, los indios
en el norte de América sin haber nunca pisado antes de escribir estos libros sobre estas historias. Con esto nos formamos. Mi imaginario todavía está influenciado por estas lecturas de lo que eran los indígenas, los indios, las indianas, como se llama en alemán en estos textos, en las Américas. Entonces hay una fuerte influencia a lo largo de la historia. Hay que estudiar esto. ¿Cómo podemos abstraer de estas influencias? Esto es sumamente importante, creo yo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte del público, algún comentario. En estos no veo que nadie alce la mano. Bueno, entonces creo que pues cerraríamos acá. Fue una actividad sumamente interesante y sugerente. Yo quedo con muchos temas para seguir pensando, ¿verdad? Porque realmente se plantearon aspectos muy, muy interesantes. Y quisiera agradecer al posgrado en filosofía el haber creado este espacio, al estudiante Bertolt Salas también por haber generado el espacio, y a ustedes tres, los expositores, el doctor Werner Mackenbach, el doctor Bertolt Salas y la doctora Laura Bonilla, por esta tarde tan interesante. Muchas gracias y entonces terminaríamos aquí la transmisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.